8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos. Saludamos vía telemática al doctor Maximiliano Donoso, subsecretario de Gobierno, analista político, que nos acompaña ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Maximiliano, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. De acuerdo a algunos sectores, poco a poco se va perdiendo el interés en torno a este juicio político, ya sea por lo tedioso que se está tornando este proceso, y para otros por la forma o la capacidad que han tenido tanto el gobierno nacional para enredar este proceso con otros temas, como por los interpelantes en su desempeño. ¿Qué opinión le merece el avance del juicio político en contra del presidente de la República en la Asamblea Nacional y la posibilidad de que en estos días se muevan fichas, se canjen votos, se compren votos y esto termine en una no sanción al gobernante? Buenos días, bienvenido. Gracias. Buenos días, Licenia, Alexis. Un gusto participar este, en este programa con Radio Pichincha y su amplia cobertura. Un saludo cordial para todos. Mire, yo creo que el proceso del juicio político está atravesando por un momento sumamente delicado. No obstante, en mi opinión, creo que el largo tiempo que exige el procedimiento establecido constitucionalmente para llevar adelante el juicio político, si bien tiene un riesgo, por otra parte tiene una parte positiva, que es que se van decantando las posiciones políticas en este proceso. Eso es sumamente importante, es sumamente importante. En mi criterio, mientras nos tienen distraídos con el proceso del juicio político, ayer, por ejemplo, veía que un funcionario peso pluma fue a amenazar en la asamblea diciendo que se van a arrepentir ellos y sus generaciones, con esos discursos grandilocuentes de aquellos que no tienen mucho que decir, ¿no? Pero por otra parte, también se ve una arremetida a los distintos grupos políticos, a las distintas facciones, como por ejemplo las expresiones en el caso de Pachacutic, que implican divisiones internas, socavar la unidad del movimiento, a cambio posiblemente de canonjías, ¿no? Lo que dijo la asambleísta candidata a ser directora de Pachacutic, en el sentido, exacto, en el sentido de que o le dan ministerio o nada. Y eso demuestra que existe una tarea subterránea y digamos las cosas como son, de un canje de votos por prebendas, por privilegios, ¿no? No obstante, el juicio avanza. Yo creo que las interpelantes, quienes adicionalmente han sido faltadas, ofendidas, menoscabadas por este discurso misógeno, machista, arrogante que tienen estos representantes del poder constituido, siguen adelante con firmeza, con inteligencia, con valentía, y creo que esa debe ser la línea. En mi personal opinión, Licenia y Alexis, el juicio político tiene que seguir adelante, el juicio político tiene que entrar en un proceso, inclusive de votación, sobre la destitución del presidente, porque acá no estamos solamente juzgando un hecho que aparentemente, y así lo tradujo la admisibilidad de la Corte Constitucional, vinculada con el peculado. Perdóneme, por obvias razones, un juicio político es un juicio que va mucho más allá de una simple designación de causales X o Y. ¿Qué está pasando con el Ecuador? 6,000 muertos el año pasado, 1,500 muertos el primer trimestre, 500 asesinados violentamente en las cárceles. ¿Acaso eso no es motivo de un juicio político? ¿Acaso el tener al país sometido con sangre hasta las rodillas por la violencia, el desempleo, la pobreza, los hospitales abandonados, sin medicina, sin servicio, todo un engaño, toda una mentira, toda una propuesta a futuro? No, no, los asambleístas tienen todo el derecho, aunque no le guste al señor Villavicencio, de decir lo que tienen que decir en relación al gobierno. Que la votación se haga sobre un pronunciamiento específico, correcto, pero nadie les puede impedir a los asambleístas que expresen su posición política frente a las acciones, frente a la inmovilidad, al quemi-importismo y al abandono que este gobierno le tiene sumido al país en materia de seguridad en el más amplio sentido de la palabra.
A propósito de lo que dice Maximiliano, a quien le mando un abrazo, por cierto, y el saludo, como siempre, afectuoso. En Perú hay una figura que se llama la incapacidad moral, que es por la cual se ha dado lugar a la destitución de varios expresidentes, sobre todo en los últimos años, estos últimos 6 años que ha vivido muchísima inestabilidad política el vecino país. Acá yo he sostenido en los últimos días en los comentarios de que causales más allá del famoso contratito de Flopec hay y de sobra para censurar y para sancionar a un presidente que ha dado muestras de no estar capacitado para administrar y para gobernar un país. A propósito de lo que decía Maximiliano, el año anterior cerramos como el año más violento de la historia, sigue el país sumido en una crisis de violencia y de inseguridad y llevamos ya 2 semanas sin secretario de seguridad. Sin el zar de la seguridad. Se ha anunciado para el día de hoy supuestamente una reunión para dar a conocer el nombre de quién sería el nuevo funcionario. De lo que he escuchado, no es un rumor, aparentemente se canceló el evento previsto para hoy. No sé si todavía lo sostengan, pero no hay secretario de seguridad. En una de las entrevistas de los últimos días, le escuchaba a Andrés Seminario hablar con Carlos Vera sobre el manejo comunicacional y esa declaración que hizo Lazo en entrevista con Ecoavisa de que la comunicación no funciona. Seminario le hacía una confesión a Vera y le decía: nuestros ministros o funcionarios encargados del área de la seguridad, Zapata y Diego Ordóñez, tienen 0 credibilidad, o sea, no podían ser voceros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender ahora mismo, Maximiliano, a propósito de todo lo que estamos conversando y de ese tema adicional que yo mencionaba, de que en otros países como Perú hay, por ejemplo, la causal de incapacidad moral, entender que tenemos que seguir soportando lo que ahora mismo el país, y de que por ejemplo, compra de conciencias, etcétera, etcétera, el juicio probablemente esté caído y que no haya la fortaleza política como para poder sancionar a Lazo? Alexis, yo creo que eso no va a pasar. Yo, por un sentido común, simplemente. Yo creo que si el presidente tiene un 8% de aceptación, según me han informado de ciertas encuestas, con ese nivel de credibilidad, pretender no ser destituido, bueno, es un derecho legítimo que tiene el presidente de aspirar a no serlo, pero es un presidente, es un holograma, pues. Un presidente que tiene el 8% de una sociedad no existe, es un presidente ausente. El que Diego Ordóñez no esté en la Secretaría de Seguridad 3 semanas, da lo mismo. Claro. Cuando estuvo también dio lo mismo, son 8 meses. ¿En qué paramos? Claro, da lo mismo, pero el tema es que debía haber designado a un funcionario, pero llevamos 3 semanas con la Secretaría de Seguridad en acefalía. Y de paso, te menciono otro caso similar, la Secretaría Anticorrupción. Desde que se destapó el caso Gran Padrino, no hay reemplazo para Verde Soto. Claro, lo que pasa es que ni entienden ni les importan, mis queridos amigos. Ese es el tema. Perdón que sea tan crudo y que sea tan básico, pero lo que ocurre en el país es realmente la aplicación de una política siniestra, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando de esto, por ejemplo, cae la explotación petrolera, 60,000 barriles diarios, quieren regalar el campo Sacha, no quieren volver a entregar el OCP, que ya cumple 20 años y que tiene que ser otra vez reinstalado al Estado, porque ese fue un proyecto BOT, Building Operation y Transfer, pero ya el angelito del ministro de Energía ya está buscando a cuál de las empresas con las que él ha trabajado 30 años le va a dar la concesión del OCP, ¿no? Es decir, mientras nosotros estamos políticamente atajando cuyes, se están llevando el país al peso, mis queridos amigos. Eso es lo que hay que preocuparse, de eso es lo que hay que preocuparse. ¿Qué es lo que está pasando en las aduanas? Porque es que las cárceles no son capaces de poner inhibidores para cortar la comunicación y la delincuencia organizada desde las cárceles. Leí una noticia el otro día en un Twitter, no la he verificado, no la he confirmado, que decían que de cada pabellón de la cárcel, de las cárceles entregan $130,000 mensuales de cada uno de los pabellones de la cárcel de Guayaquil. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues? ¿De qué hablamos? Rasgándonos las vestiduras. Y lo gracioso es que el gobierno habla de la inseguridad como si fuera un tema de terceros. No como si fuera un tema que le corresponde a él, es un tema de terceros. Ayer Zapata dice, no sé, pues, los jueces estos que le sueltan. Y yo le pregunto al señor Zapata, si es que no será que a los jueces también les dicen,
como decía en los años 80 Pablo Escobar, plata o plomo. ¿No será eso? Basta recordar aquel tuit, no sé si tú lo tienes en la memoria, Maximiliano, cuando anunciaban el libre porte de armas. Lazo dijo, para que ustedes en la guerra entre delincuencia y ciudadanos puedan atender sus urgencias, ¿no? Es de locos, o sea, para reafirmar lo que tú dices. Exacto. Fíjate otra cosa, Alexis, que han construido un discurso que va mutando, ¿no? Lo primero era la conspiración, los asambleístas golpistas. Yo no he sabido que para ser golpista hay que pedir autorización a la Corte Constitucional para iniciar un juicio político. Perdónenme, estamos viendo en el Perú lo que nosotros vivimos antes de la Constitución del 2008. Antes, 10 presidentes, 5 presidentes en 5 años, todos en la cárcel. El Ecuador tiene estabilidad política por la Constitución del 2008, porque permite procesos como un juicio político y no las convulsiones en las que votábamos presidentes y tuvimos 10 presidentes o 5 presidentes o 7 en 10 años. Entonces, ¿de qué hablamos? Va mutando el discurso. ¿Para qué ahora no? Pues que se van a arrepentir de si es que votan en contra, o sea, unas cosas aisladas, inconexas. Se advierte un gobierno que no tiene un hilo conductor, cada cual hace lo que quiere, se están feriando el país, perdónenme que lo diga así. ¿Qué hacemos con la Reserva Monetaria Internacional? Casi en 10,000 millones y con un riesgo país de 1.900 puntos. Esa es maldición bíblica para un banquero, pues, que tanto habla de la estabilidad, que hablamos de la inversión extranjera, en fin, el tema hay que analizarlo también con capacidad de abstracción, mis queridos amigos. El tema es transversal. Mientras nos tienen distraídos con la discusión de lo que dijo la asambleísta tal que quiere comprarse el ministerio, que dice que, mientras tanto se alzan con el santo y la limosna. Por Dios, ¿qué es lo que pasa con el sector petrolero? Eso es un tema que hay que averiguar. ¿Qué pasa con los presupuestos que no se cumplen? Y además ese es un mecanismo perverso, ¿no? Porque las instituciones cumplen el 30, el 20% del presupuesto, devuelven el excedente y para el siguiente año reajustan los presupuestos para disminuir los recursos. ¿Buscando qué? Pues que no sirvan las instituciones para justificar privatizaciones. Pues sí, ahí ya sabemos cómo es el juego. Doctor Entonces, Donoso, por Dios, este tema es mucho más amplio, complejo y transversal. Entonces el juicio político tiene que ir. Y si es que son 47 votos los que sancionan, muy bien, son 47. Pero aquí estamos en un proceso democrático, constitucional, libre, donde se ejercita el juego de la política, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, en el terreno natural del ejercicio de la política. Hablando de cambios de discurso, doctor Donoso, cuando el presidente de la República ha dado declaraciones a medios internacionales en el sentido de que si no reúne el respaldo suficiente para evitar la censura, él convocaría a la disolución de la Asamblea, a la muerte cruzada, ¿verdad? Y ahí no se habla entonces de cuestiones antidemocráticas, ahí no sería un golpe de Estado, ¿verdad? Pero si no es sancionado el presidente de la República, él puede tomar eso como un triunfo, le puede dar cierto capital político para continuar o no. Vea, yo le he dicho lo que yo pienso. Yo creo que con tan poca legitimidad, con tan poca credibilidad, resulta irrelevante si es que no es sancionado y no es destituido. Yo no sé cómo va a gobernar 2 años más. Yo no entiendo cómo lo va a hacer. No hay solución a nada, mis queridos amigos. No se solucionan ninguno de los problemas. El Ecuador está deshecho. Tenemos 2,000 kilómetros de carreteras destrozadas, 35 puentes destruidos. Tenemos 1.536 asesinatos el primer trimestre de este año. 500 PPLs o presos asesinados de manera violenta y descuartizados, 17 sicariatos diarios en el país. El Estado no controla las cárceles. Hay 200,000 ecuatorianos que se han ido en la segunda diáspora. La primera fue el 99, cuando Lazo era superministro. Ahora que Lazo es presidente, ya va a la segunda diáspora, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues, ¿qué nos dice esto? Si el juicio político no es un trámite, el juicio político es una profunda sanción moral a quien no le ha respondido a la demanda del pueblo, a quien ha engañado un proceso
para poder tener una vida digna, donde haya salud, educación, trabajo, dignidad, respeto. Eso es lo que se aspira. Lo otro es pirotecnia mediática, ¿no? Y tenemos que empezar a soplar las cenizas de Angostura y de las FARC y mil pendejadas que se les ocurre, perdónenme, para traerle un discurso, y disculpen la mala palabra, pero lo que pasa es que ya me da una pereza, me da un cansancio, porque esto ya es insufrible, pues. Insufrible oírles a los voceros oficiales hablando tanta sandez, inventándose tantas cosas, como esta señora a la que hizo referencia a Alexis en la entrevista anterior. Perdóname si te dañé el desayuno. Una señora panchana, algo que decía cualquier cosa. O sea, mezclan la pomada con lo que sea. Todo vale. Te voy a seguir torturando a ti y a la audiencia. Como les dije hoy en la mañana en el comentario, voy a estrenar un segmento en La Opinión que se va a llamar, no sé, la payasada de la semana, o en honor al Maximiliano le vamos a decir la pendejada de la semana. Escuchemos lo que dijo Mario Ruiz con Carlos Vera ayer de noche. Había un arreglo del gobierno con UNES para que los enjuicien y hacerlo mal el juicio y quedar el gobierno como víctima. No, para nosotros, bueno, para mí personalmente, yo considero que aquí ellos acordaron que llevarle al filo al presidente de la República para que se dé una muerte cruzada. Y que se quede el presidente gobernando unos 8 meses sin oposición en la Asamblea Nacional, y en 8 meses ellos piensan que con el 23% que ganaron alcaldes van a poner presidente y van a llenar de asambleístas, llegar en 8 meses y tomarse todos los poderes, y luego obviamente no hacerse de la vista gorda de la gente que ahora está en el gobierno. Okay. ¿Y por qué se haría Lazo semejante harakiri, o él cree? Son lo mismo, pues, hermano. Vea. ¿Cómo van a hacer lo mismo? Bien, Maximiliano, me hubiera encantado ver este extracto también con Leonidas Dice, y si quieres hacer un comentario con respecto al diálogo que tuvimos con el presidente de la CONAIE, vale la pena también escuchar tu criterio. El jefe de la bancada de Pachacutic, yo me vi ayer íntegra esta entrevista y casi se me va el sueño, no escuchar tanta barbaridad. Dice que el juicio político es parte de un acuerdo entre Correa y Lazo, entre el correísmo y el gobierno, para ir a la muerte cruzada y que Correa regrese en 8 meses. ¿Qué opinión tiene Maximiliano Donoso? Hay un dicho popular que dice: le hicieron la tonta a la abuelita y se comieron la comida de los chanchos. Esa es la opinión que me merece lo que dice este señor. Porque ya más brutalidad no puede haber, pues, mi querido Alexis. Pero este señor es jefe de una bancada, de una de las bancadas más numerosas. Y Pachacutic tiene en sus manos actualmente el destino político, no solo de Lazo y del gobierno, del país. Eso demuestra qué presiones o qué intereses tendrá el señor al que acabamos de escuchar para decir una barbaridad de semejante calibre. Es que mire, Licenia y Alexis, uno de los graves problemas que tiene el país ahora es que hemos vaciado la palabra. Se ha vaciado la palabra. Ahora la gente dice cualquier cosa. O sea, ahora hay una alianza entre el correísmo y Lazo para hacerle la tonta a la abuelita y comerse la comida de los chanchos. O sea, para de una vez, ¿no es cierto?, que haya muerte cruzada y que ya viene Correa. O sea, elaboran unos discursos, pero que no tienen ni pies ni cabeza. Para justificar que posiblemente algún ministerio, ¿no? O a saber que otras canonjías estarán en juego, ¿no? Y en contrapartida tienes al presidente Lazo hablando del triunvirato de la conspiración. Dice que Nebot, Correa e Isa están pretendiendo dar un golpe de estado para desestabilizar su brillante gobierno. Así es, así se habla de desestabilización cuando es un proceso absolutamente democrático. Mira, lo que acabamos de escuchar en la entrevista con Carlos Vera es absolutamente impresentable, ¿no? Eso es también otro dicho: subirse al grifo por el chorro. Pues eso es lo que quiere hacer ese señor. Eso es lo que quiere hacer. Porque realmente ya nos ven la cara hoy. Nos ven la cara de lado y lado, además, pues, ¿no? Porque ya es un abuso de la paciencia. Y yo les voy a decir una cosa: yo tengo una gran preocupación, porque yo siento que el país está al borde de una situación muy compleja, muy compleja. La gente está angustiada, hay demasiada pobreza. Fíjate, el niño
lo que está ocurriendo en la costa, la destrucción climática del país, el costo de los productos empiezan a subir. Ayer nomás ya se hablaba de que el arroz empieza a escasear porque las cosechas de arroz en la costa están destrozadas, las carreteras están destrozadas, equivalente más o menos al niño que manejó el expresidente Hurtado, que dicho sea de paso, le oí una entrevista y, claro, más perdido que gaviota en Bolivia, como siempre, queriendo sostener lo insostenible y pintándole al gobierno algo que no existe, ¿no? Por eso digo yo que es un holograma, ¿no? Es trágico, pero por favor, adelante. Yo creo que la Asamblea tiene que seguir adelante. Yo me congratulo con la valentía de las asambleístas interpelantes. Creo que lo hacen de la mejor manera posible, supongo yo. Eso todos lo demuestran. Creo que lo hacen con seriedad, con rigor, con calidad. Y claro, son víctimas de ofensas, de misoginias, claro, de maltratos. Un abogado del presidente dijo que la señora Mireya Pazmiño no es merecedora de su respeto, por ejemplo. Imagínate, ¿cómo así? ¿A cuenta de qué? Y ese señor, ¿a cuenta de qué? A cuenta de la arrogancia que les dé el poder, pues. Pero son gente que sale de la nada y vuelve a la nada, ¿no? Doctor Donoso, son esos funcionarios anónimos. El presidente de la República ha confirmado que no va a ir mañana a la comparecencia que tiene previsto con lo que se cierra esta fase del juicio político en contra del mandatario. Va a enviar a su representante y su defensa argumenta ahora que el supuesto perjuicio que habría en estos contratos entre Flopec y Amazonas Tanker se habría registrado en el gobierno de Lenín Moreno y que por el contrario en el gobierno de Lasso se habría registrado una ganancia, entonces que por lo tanto no hay ninguna irregularidad y que el presidente no es responsable político de ningún tipo de peculado en este caso, ¿no? ¿Qué opinión le merece ese argumento ahora que plantea la defensa del presidente de la República y qué impacto puede tener en el desarrollo de este proceso? Yo creo que primero este es un acto de irrespeto, ¿no? O sea, el no asistir a la asamblea, porque se supone que quienes somos demócratas, tenemos que reconocer la competencia de cada una de las funciones del Estado. Yo creo que eso es parte del principio de la convivencia, pero nos podemos llenar la boca hablando de ser demócratas, de respetar la institucionalidad, y en los hechos no respetarlo en lo más mínimo. Por eso yo pienso que esto se va a obviar, no va a ir el presidente, va a ir su abogado, dirá lo que tenga que decir, lo que quiera decir, ofenderá a las asambleístas posiblemente, sí puede pasar cualquier cosa, pero por eso yo creo que donde se va a medir el tema es en la hora de la verdad. Si hubo 104 votos para el informe del juicio político, no va a haber 92 para la sanción y para la destitución. Esa es la pregunta. Y creo que el país entero va a estar atentos de ver cómo votan las bancadas, cómo votan los asambleístas, porque ahí se va a desnudar si es que ha habido o no ha habido el hombre del maletín, si ha habido o no ha habido el tráfico de influencias, porque ¿qué queremos los ecuatorianos de a pie, mis estimados amigos? Queremos trabajo, paz, seguridad, tranquilidad, un país con dignidad, un país con soberanía. Si queremos recuperar lo que nos ha sido arrebatado a la mala, con el engaño, con la mentira, y nos ha retrotraído 40 años atrás, ¿no? Porque hasta el niño volvió a caer, ¿no? ¿Se acordarán ustedes del niño en la época de Hurtado, ¿no? Claro. Y hasta eso nos vuelve a caer, ¿no? Y con la presencia del señor Lasso en la presidencia de la República. Yo no le veo mucho para dónde. Yo veo que no sé quién le puede aceptar un ministerio al presidente Lasso. Increíble. Yo le suelo llamar a estos últimos funcionarios, los suelo llamar funcionarios kamikazes, ¿no? Es un gabinete kamikaze más o menos, porque no sé qué posibilidad tengan, ¿no? No sé, el ministro de gobierno, que es un asambleísta de experiencia, un tipo que, no obstante, estando en la bancada del socialcristianismo, siempre se mostró un hábil político, inteligente, conocedor de la política. A mí me da la impresión de que no puede hacer mucho, de que posiblemente no es escuchado, ¿no? Algo que en su momento decía en Seminario respecto de la imposibilidad de asesorar, de orientar a quien no quiere escuchar, a quien cree que es el dueño absoluto de la verdad. Entonces, desde esa perspectiva, es como manejar una empresa, ¿no? Tú te entiendes con los 4 inmediatamente inferiores a ti, el resto que cada quien haga lo que tenga que hacer.
O sea, aquí se delega todo. Aquí se delega tanto que hasta se delega la seguridad a los ciudadanos para que compren armas y allá que se defiendan como puedan. Muchísimas gracias. Es muy duro. Muchas gracias por el espacio.